Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Una de las calumnias más absurdas que he oído es la que afirma que un escriba engañó al profeta sallallahu alaihi wasallam cambiando el final de un versículo y que el profeta no objetó al respecto. Aceptó las modificaciones sobre la base de que no importaba si la frase fue invento del escriba o una revelación divina. Escuchemos cómo lo explican los expertos en la mentira. One of the most powerful arguments against Islam comes from one of Muhammad's early scribes. Allah would give a revelation to his messenger Gabriel, then Gabriel would pass the revelation on to Muhammad, then Muhammad would recite the revelation to his followers, and they would try to memorize it. But memorizing it was difficult, so a scribe would write down the revelation. A man named Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sar converted to Islam and became one of Muhammad's scribes. But he eventually left Islam and became an apostate. Why did a man who learned the Quran from Muhammad himself decide to become an ex-Muslim? It wasn't because he wanted to drink beer, or because he wanted to eat pork, or because he was being paid by the Jews. It was because he had indisputable proof that Muhammad was a false prophet. Let's read a quick summary of the problem that Abdullah saw. A little context: when Muhammad conquered Mecca, he ordered his followers to execute specific people, even if these people took refuge inside the Kaaba. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sar was one of the people Muhammad ordered his followers to kill. Dice que a los sahaba les resultaba difícil memorizar el Corán y que por eso lo tuvieron que escribir. Eso es una gran mentira porque ya sabemos de que lo quiere llevar a su terreno de falacias. El modo de preservación principal del Corán es la memorización, eso cualquier musulmán lo sabe. Esta historia se atribuye a Abdullah ibn Abi Sarh, quien como resultado abandonó el Islam, regresó a la Meca y afirmó que escribió lo que él quería. El informe narra que cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, recitó la sura 23 de las aleyas 12 al 14 y le pidió a Ibn Abi Sarh que lo escribiera, este último dijo: "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin". Entonces el profeta dijo: así ha sido revelado. Como consecuencia, el escriba dejó el Islam y dijo que le había sido revelado tanto a él como al profeta. Después de la conquista de la Meca, el profeta ordenó su ejecución. Ellos se basan en la obra de Al-Wahidi, titulada Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul by al-Wahidi. Al-Wahidi, Asbab al-Nuzul. Sin embargo, este informe es infundado, ya que ninguna fuente confiable anterior lo menciona, como los libros de conquista y la Sira de Ibn Hisham. Resulta que, si nos fijamos bien, el transmisor de este informe fue el Kelbi. La primera referencia aparece bajo autoridad de Ibn al-Kelbi. ¡Ojo! No confundir al-Wahidi con al-Waqidi. Al-Wahidi fue el autor de Asbab al-Nuzul y se llamaba Ali ibn Ahmed al-Wahidi. Uno de los primeros en transmitir este falso informe es al-Waqidi. Su nombre completo era Abu Abdullah Muhammad ibn Omar ibn al-Waqid al-Islami. Pues bien, el Kelbi es acusado de mentiroso. La opinión entre los eruditos del hadith sobre el Kelbi es unánime. Es considerado un mentiroso. De él ya hablé en mi vídeo sobre los versículos satánicos, por si queréis saber más. Él mismo admitió ser un mentiroso, además de ser seguidor de la secta chiita. Pero os voy a compartir más información sobre él. En la obra Mizan al-I'tidal del Imam al-Dhahabi leemos lo siguiente. Esto es lo que dice sobre el Kelbi. Matruk, Rafidi, Leisa bifiqa, la yuthaq bih. Queda claro que esta persona ha sido rechazada por los sabios del hadith. Por lo tanto, el transmisor del informe que habla de un escriba adivinando el final de la aleya 14 de la sura 23 y luego abandonando el Islam es falso. El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nos dice lo siguiente sobre la cadena de narradores del informe. Este isnad no es de confianza. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam. Exactamente, David Wood, es infundada y ficticia. Es difícil creer que el Corán, que fue memorizado por el profeta sallallahu alaihi wasallam y muchos de sus compañeros, algunos de los cuales tenían sus propios manuscritos personales, podía haber sido alterado con o sin el consentimiento del profeta.
Prueba de ello es que el profeta sallallahu alaihi wasallam corrigió al Bara ibn al-Azib, quien cambió una sola palabra mientras recitaba lo que le habían enseñado a decir cuando se iba a dormir. Dado esto, el profeta no habría permitido ningún cambio en el texto coránico. Pero muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿qué es lo que realmente pasó con Abdullah? Los enemigos del Islam dicen que apostató porque demostró haber podido engañar al profeta sallallahu alaihi wasallam después de haber añadido en el Corán sus propias palabras. Ya ha demostrado que el informe es ficticio, no pasa la prueba de la crítica del hadith. Fuentes confiables mencionan que Abdullah ibn Abi Sarh, escriba de la revelación, abandonó el Islam y huyó de Medina a su pueblo en la Meca. Pero cuando el profeta ordenó su ejecución después de conquistar la Meca, Uthman le pidió al profeta que aceptara su arrepentimiento, y así lo hizo. También es difícil creer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue engañado 3 veces respectivamente, dada su declaración. El creyente no es picado 2 veces por la misma madriguera. Este hadith también es transmitido por el Imam al-Bukhari en su Sahih. En esta edición resumida y traducida totalmente al castellano, nos explica el significado del hadith. Estas palabras equivalen a la expresión popular tropezar 2 veces con la misma piedra, que significa cometer el mismo error 2 veces, algo que el creyente no debe hacer. El Corán fue recibido y transmitido de manera sucesiva, generación tras generación. Por lo tanto, la copia que tenemos hoy es un registro completo del Corán sin alteración, adición u omisión. No se pueden aceptar informes oscuros, débiles o fabricados, ya que el Corán requiere una transmisión sucesiva para cada pieza de información relacionada con su texto. Abdullah ibn Abi Sarh es una figura controvertida de la historia del Islam, ya que supuestamente fue uno de los escribas que rechazó la revelación y luego apostató del Islam. ¿Distorsionó algunos de los versos del Corán? Las evidencias demuestran que no distorsionó nada, ni se le atribuye nada relacionado con la intención de engañar al profeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pero ¿por qué el profeta sallallahu alayhi wasallam pidió que se le condenara a muerte? Si la historia de Abdullah distorsionando el Corán es falsa, ¿qué motivo tenía el profeta para pedir su ejecución a la hora de conquistar la Meca? Vayamos a la misma fuente que David Wood y Sam Shimun citan como prueba, Asbab al-Nuzul. Vemos que al principio Abdullah ibn Abi Sarh amenazó al profeta diciendo lo siguiente: rechazad la mención de nuestros ídolos Allat, al-Uzza y Manat y decid que tienen beneficio y poder de intercesión para quienes los adoran, y os dejaremos a solas con vuestro Señor. Sus palabras hirieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo: déjame matarlos, mensajero de Allah. El profeta dijo: les he dado mi garantía de protección, ante lo cual Omar les dijo: marchaos con la maldición y la ira de Allah sobre vosotros. El mensajero de Allah ordenó a Omar que los expulsara de Medina, y entonces Allah, glorioso y majestuoso, reveló este versículo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no solo fue un escriba que apostató, sino que además de eso amenazó al profeta y rompió con la garantía de protección que el profeta les había dado. Entonces fueron expulsados de Medina y regresaron a la Meca, y cuando los musulmanes conquistaron la Meca, le perdonaron la vida a todo el mundo, menos a 4 personas, entre ellos Abdullah ibn Abi Sarh. La pena capital que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quiso aplicar a Abdullah está totalmente justificada porque en el Islam existen 3 tipos de apostasías: en la creencia, en la palabra y en el obrar. Esta última está muy bien definida de la siguiente manera: la apostasía en el obrar, como quien sacrifica un animal o se prosterna en nombre de otro ser distinto a Allah, abandona la práctica de la oración o niega su obligatoriedad, abandona la práctica de la religión, socorre a los idólatras y se alía con ellos en contra de los musulmanes y demás actos impíos. Esto es lo que hizo Abdullah. Obró en contra de los musulmanes y se alió con los politeístas. En el Tafsir al-Tabari encontramos información adicional al respecto en el comentario de la Sura 6, aleya 93. Este versículo descendió respecto a Abdullah ibn Abi Sarh, converso y escriba del profeta. Se unió a los politeístas
y denunció a Amr y a Jubair. Les castigaron hasta que abandonaron el Islam. Esto no quiere decir que solamente dejó el Islam y se fue y nada más, sino que se unió a los paganos y torturó a los musulmanes que vivían en la Meca hasta que estos renunciasen al Islam. ¿Qué pasó con Abdullah cuando el profeta conquistó la Meca? ¿Lo mató? ¿Fue torturado? ¿Fue exiliado? Nada de eso. El profeta había emitido una sentencia de muerte en su contra, pero Uthman pidió protección para él, y el profeta le otorgó protección. Volvió a abrazar el Islam y desde entonces fue un musulmán ejemplar el resto de sus días. Se narró que Sa'd ibn Abi Waqqas dijo: en el día de la conquista de la Meca, el mensajero de Allah concedió seguridad a la gente excepto a 4 personas, 2 mujeres a las que nombró e Ibn Abi Sarh. En cuanto a Ibn Abi Sarh, se escondió con Uthman ibn Affan, y cuando el mensajero de Allah llamó a la gente a jurar lealtad, Uthman lo trajo y lo hizo pararse ante el mensajero de Allah y dijo: «Oh profeta de Allah, acepta la lealtad de Abdullah». Levantó la cabeza y lo miró 3 veces, negándose cada vez. Luego aceptó su juramento de lealtad después de la 3ª vez. Entonces se volvió hacia sus compañeros y dijo: ¿no había entre vosotros algún hombre inteligente que, al verme no aceptar su promesa, se levantara y lo matara? Dijeron: «Oh mensajero de Allah, no sabemos lo que tienes en mente. ¿Por qué no nos insinuaste con un movimiento de tus ojos?» Él dijo: «No es apropiado que un profeta tenga ojos traicioneros». Os preguntaréis, ¿por qué a Uthman ibn Affan le concedió protección? Pues esto se debe a que Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh era el hermano de Uthman ibn Affan por amamantamiento, es decir, hermanos de leche. Más tarde, Uthman lo nombró gobernador de Egipto durante su califato, y él fue quien dirigió la batalla de Finique. Hizo una campaña en el norte de África y conquistó muchas de sus ciudades. Se abstuvo de involucrarse en la confusión entre Ali y Muawiyah. Luego se fue a Ramla, en Palestina. Así es como se documentan sus últimos días. Permaneció en Ramla hasta morir huyendo de la fitna. Invocó a su Señor diciendo: «Oh Allah, haz que mi última acción sea la oración del amanecer». Hizo la ablución y después rezó, recitando la madre del Corán en la primera raka'a y la sura de los que galopan. En el segundo recitó la madre del Corán y una sura. Después saludó a su derecha y después a su izquierda. Y en ese momento Allah tomó su espíritu. No llegó a darle el bay'a ni a Ali ni a Muawiyah, y su muerte ocurrió antes de que la gente se reuniera en torno a Muawiyah en Asqalán en el año 36 después de la Égira. Esto está registrado en el Tafsir al-Qurtubi, por ejemplo. David Wood, ¿conoces el Tafsir al-Qurtubi, verdad? One of the most respected Muslim commentators of all time. Qurtubi. Así que este sahabi se arrepintió de todo lo que hizo, regresó al Islam y fue un sahabi muy importante y piadoso. ¿Cómo es esto posible? Sigamos leyendo sobre la apostasía. El arrepentimiento de quien comete apostasía por negar un principio del Islam consiste en pronunciar nuevamente el testimonio de fe y reconocer públicamente la verdad de lo que había negado. Y efectivamente, todo eso representa a la perfección lo que le pasó a este compañero. El imam al-Dhahabi dijo acerca de él: «Nunca dañó a nadie y no hizo nada por lo que pudiera ser culpado después de la conquista de la Meca. Era uno de los hombres más sabios y generosos». No se ha encontrado ningún informe con una cadena de transmisión sólida y auténtica que diga que Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh solía distorsionar la revelación. Por lo tanto, queda claro que Abdullah era inocente de lo que se le acusaba. Él nunca hizo tal afirmación y nunca dijo tales palabras. Además, se arrepintió después de eso, regresó al Islam y fue un musulmán ejemplar. ¿Modificó Abdullah el Corán? No existe ninguna prueba objetiva de tal horrenda afirmación. La afirmación sobre el capítulo 23 resultó ser una invención porque fue revelado antes de que Abdullah abrazara el Islam. La mayoría de los comentaristas clásicos coinciden en que la sura 23 fue revelada hacia el final del periodo de la Meca, y según los escasos datos auténticos que tenemos sobre Abdullah, él abrazó el Islam después de la Égira, cuando los musulmanes ya vivían en Medina. Por lo tanto, esto es una prueba más de que el informe donde se sugiere que
abandonó el Islam porque pudo engañar al profeta y escribir en el Corán lo que él quería, es espurio. Los islamófobos repiten esta mentira con una firme convicción, convicción que se basa en textos islámicos. Sin embargo, al mismo tiempo dicen que no creen en nada relacionado con los textos islámicos. Cuando les muestras informes auténticos, te dicen que no creen en ello, pero creen fervientemente en los informes débiles y falsos. ¿Qué criterio siguen? ¿El de escojo lo que me conviene y lo que no me conviene lo rechazo porque sí? Espero que el tema haya sido aclarado y que sobre todo sea de beneficio para los hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.